El rey Ezequías, un líder cuya devoción y firmeza en la fe eran bien conocidas, se encontraba en una situación desesperada. La enfermedad que lo afligía no era una dolencia común, era una condición grave que amenazaba con poner fin a su vida y a su reinado. Ezequías había gobernado con sabiduría y justicia, guiando a su pueblo con una mano firme y un corazón piadoso. Sin embargo, ahora, postrado en su cama y enfrentando una enfermedad implacable, se hallaba en el umbral de la muerte. La noticia de su estado crítico se propagó rápidamente, llenando el palacio de una atmósfera de incertidumbre y miedo. Los murmullos de preocupación se mezclaban con oraciones silenciosas, mientras los servidores y consejeros aguardaban con temor cualquier actualización sobre la salud del rey. En medio de esta tensión, una visita inesperada marcó un giro decisivo en la historia de Ezequías: la llegada del profeta Isaías. Isaías, el profeta de Dios, era una figura respetada y temida por igual. Conocido por su conexión directa con lo divino, sus palabras siempre llevaban un peso inmenso. Al ingresar a la cámara del rey, Isaías irradiaba una solemnidad que intensificaba la gravedad del momento. Los ojos de Ezequías, debilitados pero llenos de una mezcla de esperanza y temor, se encontraron con los del profeta. Con una voz firme y llena de autoridad, Isaías se inclinó hacia el rey y le transmitió un mensaje devastador de parte de Dios. «Ordena tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás». La declaración cayó como un martillo sobre los corazones de todos los presentes. El veredicto divino era claro e inapelable. No había lugar para interpretaciones o esperanzas vacías. Ezequías debía prepararse para su final inminente. Las palabras de Isaías resonaban en la mente de Ezequías, cada sílaba impregnada de una realidad que era difícil de aceptar. El rey, conocido por su fortaleza y devoción, ahora se encontraba enfrentando la certeza de su propia mortalidad. Este mensaje no solo anunciaba su muerte, sino que también implicaba un llamado a reflexionar sobre su vida y su legado. ¿Cómo debía un rey, que había servido con fe y justicia, enfrentarse a la orden de poner en orden su casa y prepararse para el fin? La sinceridad y el fervor de la oración de Ezequías no pasan desapercibidos. En el reino celestial, Dios escucha el clamor de su siervo fiel. Reconociendo la profundidad de su fe y su angustia, Dios decide responder a la oración de Ezequías. El mensaje que el profeta Isaías había traído inicialmente, anunciando la muerte inminente del rey, está a punto de cambiar de manera milagrosa. Dios, movido por la oración sincera de Ezequías, ordena a Isaías que regrese al palacio con un nuevo mensaje. El profeta, obediente y lleno de asombro por la rápida intervención divina, se dirige nuevamente a la cámara del rey. Esta vez, la atmósfera es diferente. Isaías trae consigo palabras de esperanza y renovación. El impacto del mensaje de Isaías no solo afectó a Ezequías, sino también a todos aquellos que lo rodeaban. La corte, antes vibrante y llena de actividad, ahora se sumía en un silencio pesado y reflexivo. La realidad de la situación era ineludible. Su amado rey estaba condenado a una muerte inminente, y el tiempo para despedirse y organizar los asuntos del reino era limitado. En un momento de profunda tristeza y desesperación, Ezequías, el rey devoto y fiel, se vuelve hacia la pared de su habitación y comienza a orar fervientemente a Dios. Las lágrimas ruedan por su rostro mientras recuerda las innumerables veces que ha mostrado su lealtad y devoción al Señor. En su oración, Ezequías clama a Dios, recordándole las buenas obras que ha realizado a lo largo de su vida, su dedicación a la fe y su esfuerzo constante por liderar a su pueblo con justicia y piedad. Cada palabra que pronuncia está cargada de una mezcla de súplica y esperanza, un llamado desesperado a la misericordia divina. La sinceridad y el fervor de la oración de Ezequías
no pasan desapercibidos. En el reino celestial, Dios escucha el clamor de su siervo fiel. Reconociendo la profundidad de su fe y su angustia, Dios decide responder a la oración de Ezequías. El mensaje que el profeta Isaías había traído inicialmente, anunciando la muerte inminente del rey, está a punto de cambiar de manera milagrosa. Dios, movido por la oración sincera de Ezequías, ordena a Isaías que regrese al palacio con un nuevo mensaje. El profeta, obediente y lleno de asombro por la rápida intervención divina, se dirige nuevamente a la cámara del rey. Esta vez, la atmósfera es diferente. Isaías trae consigo palabras de esperanza y renovación. Al llegar, Isaías se acerca a Ezequías con un rostro sereno y una voz llena de autoridad divina. Así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré. Las palabras de Isaías resuenan como una melodía de esperanza en los oídos de Ezequías. La promesa de Dios es clara y contundente. En 3 días, Ezequías se levantará de su lecho y podrá ir al templo del Señor, un testimonio vivo del poder y la misericordia de Dios. Pero la respuesta divina no se detiene ahí. Dios no solo promete sanar a Ezequías, sino que también le concede 15 años más de vida. Esta extensión de su tiempo en la tierra no es solo un regalo, sino una señal de la gracia divina y la importancia de la fe y la oración en la vida de los creyentes. Además, Dios asegura a Ezequías que su ciudad será protegida de sus enemigos, una promesa que brinda tranquilidad y fortaleza en un momento de gran vulnerabilidad. La noticia de la sanación inminente y la extensión de la vida de Ezequías se difunde rápidamente, llenando el palacio y el reino con un renovado sentido de esperanza y gratitud. La intervención divina se convierte en un poderoso testimonio de fe, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la oración sincera y la devoción pueden atraer la misericordia y el poder de Dios. Isaías, con la autoridad de un profeta y el conocimiento divino que le fue concedido, da instrucciones específicas a los asistentes de Ezequías. Les dice que preparen una pasta de higos y la apliquen sobre la herida del rey. Esta acción no es solo un tratamiento físico, sino también un acto de fe y obediencia a las instrucciones de Dios. La pasta de higos, un remedio sencillo y natural, simboliza la combinación de la intervención divina y la medicina de la época, mostrando que la fe y la ciencia pueden trabajar juntas bajo la guía de Dios. Siguiendo fielmente las instrucciones de Isaías, los asistentes aplican la pasta de higos sobre la herida de Ezequías. En los días que siguen, el rey comienza a mostrar signos de recuperación. Su fuerza regresa poco a poco y la gravedad de su enfermedad empieza a disminuir. Lo que parecía una sentencia de muerte se convierte en una notable recuperación, evidenciando el poder de la oración y la obediencia a Dios. A pesar de los signos de mejoría, Ezequías busca una confirmación adicional de su recuperación completa. Su fe es fuerte, pero desea una señal tangible que confirme la promesa de sanación hecha por Dios. Es en estos momentos de duda y búsqueda de certeza que Dios, a través de Isaías, ofrece una señal extraordinaria. Isaías le dice a Ezequías que Dios está dispuesto a darle una señal clara e innegable. La sombra en el reloj de sol, una medida del tiempo ampliamente respetada y entendida en la antigüedad, puede avanzar o retroceder 10 escalones. Esta oferta representa una intervención divina en las leyes naturales, una manifestación visible del poder de Dios. Ezequías, contemplando la magnitud de la señal ofrecida, elige que la sombra retroceda 10 escalones. Esta elección no es arbitraria. Retroceder el tiempo es algo que solo un poder sobrenatural puede lograr, un milagro que no podría ser explicado de ninguna otra forma. Isaías transmite la elección de Ezequías, y en un acto asombroso, Dios hace que la sombra retroceda 10 escalones en el reloj de sol.
Este milagro visible y tangible confirma la promesa divina de sanación y la extensión de la vida del rey. La señal del reloj de sol se convierte en un poderoso testimonio de la intervención de Dios. No solo confirma la recuperación de Ezequías, sino que también fortalece la fe de todos aquellos que presencian o escuchan sobre este milagro. Es una demostración del poder absoluto de Dios sobre el tiempo y la naturaleza y una reafirmación de que las promesas divinas son verdaderas y dignas de confianza. La historia de Ezequías no solo es un relato de milagros y fe, sino también una poderosa invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida y legado. Nos hace preguntarnos cómo estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? Al igual que Ezequías, todos enfrentaremos momentos de crisis y desafíos, pero lo más importante es cómo respondemos a ellos y qué legado dejamos atrás. En momentos de adversidad, es esencial detenernos y considerar la dirección de nuestra vida. Ezequías nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, nuestra fe y nuestras acciones pueden marcar una diferencia significativa. Su historia nos insta a evaluar nuestras prioridades y a asegurarnos de que nuestras vidas reflejen los valores y principios en los que creemos. ¿Estamos dedicando nuestro tiempo y recursos a lo que realmente importa? ¿Estamos dejando un impacto positivo en aquellos que nos rodean? Las Escrituras nos brindan una guía valiosa para esta reflexión. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Esta cita bíblica nos recuerda la inevitabilidad de la muerte y la importancia de estar preparados espiritualmente. No podemos escapar de este destino, pero sí podemos asegurarnos de que estamos listos para enfrentarlo con fe y esperanza. La preparación espiritual no es una tarea que se pueda posponer, es un llamado a vivir cada día con propósito y devoción. La salvación es un tema central en la vida de Ezequías y debe serlo también en la nuestra. Es fundamental entender que la salvación no depende de la fe de otros, sino de nuestra relación personal con Jesucristo. Esta relación es la que nos brinda esperanza, consuelo y la certeza de la vida eterna. No es suficiente con simplemente conocer acerca de Jesús. Debemos tener una conexión personal y profunda con Él. Esta relación transforma nuestra vida, nos guía en momentos de dificultad y nos asegura un futuro lleno de esperanza. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración enfatiza la exclusividad de Jesús como el único medio para alcanzar la salvación y la vida eterna. No hay otro camino, no hay atajos. Nuestra fe en Jesús y nuestra relación con Él son esenciales para nuestra salvación y nuestra preparación para el juicio final. A través de la historia de Ezequías, somos desafiados a vivir con una fe activa y vibrante, una fe que nos impulsa a buscar una relación más profunda con Jesucristo. Su ejemplo nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con valentía y a confiar en que Dios tiene el control, incluso en las situaciones más difíciles. Al reflexionar sobre nuestra vida y legado, recordemos que cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, servir a los demás y prepararnos para la eternidad. Así que, al cerrar este capítulo de la historia de Ezequías, llevémonos con nosotros las lecciones de vida y espiritualidad que nos ha dejado. Vivamos con propósito, busquemos una relación genuina con Jesucristo y preparemos nuestro corazón para el día en que nos encontremos cara a cara con nuestro Creador. Que la fe y la esperanza nos guíen siempre, recordando que, como Ezequías, nuestras oraciones y nuestra fe pueden mover montañas y atraer la misericordia divina. La historia de Ezequías nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la vida, la fe y el legado que dejamos. Pero no es el único ejemplo en las Escrituras que nos enseña valiosas lecciones sobre cómo enfrentar la vida y la muerte con una perspectiva cristiana.
El apóstol Pablo, en sus cartas, nos ofrece una visión profunda y transformadora sobre estos temas. En Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Pablo nos dice: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Estas palabras encapsulan una visión que desafía las percepciones comunes sobre la vida y la muerte. Para Pablo, vivir es una oportunidad para servir a Cristo, para dedicar cada momento a honrar a Dios y a cumplir con su propósito. Esta dedicación transforma la vida cotidiana en un acto de adoración continua, donde cada acción, pensamiento y palabra está orientada hacia glorificar a Dios. Pablo no ve la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. Esta perspectiva radicalmente positiva sobre la muerte surge de su profunda fe en la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Para los creyentes, la muerte no es el final, sino el comienzo de una existencia plena en la presencia de Dios. Esta certeza proporciona una esperanza inquebrantable y una paz que supera cualquier temor a la muerte. Al vivir con esta perspectiva, Pablo nos muestra que nuestra vida en la tierra tiene un propósito significativo. No estamos aquí por accidente, sino con una misión divina. Esta misión implica crecer espiritualmente, servir a los demás y ser testigos del amor y la gracia de Dios en todas nuestras acciones. Vivir para Cristo significa dejar de lado nuestros propios deseos y ambiciones para abrazar los planes que Dios tiene para nosotros. Es un llamado a la humildad, la obediencia y el sacrificio, pero también a la alegría, la paz y la satisfacción que provienen de vivir en comunión con Dios. Vivir con propósito y dedicación a Cristo también significa ser conscientes de nuestra influencia y legado. Ezequías, en su momento de desesperación, se volvió a Dios y su fe fue recompensada con la sanación y la extensión de su vida. De manera similar, Pablo nos enseña que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero cuando vivimos para Cristo. Nuestras acciones, palabras y decisiones pueden inspirar a otros, fortalecer la fe de aquellos que nos rodean y glorificar a Dios. La dedicación a Cristo no es una tarea fácil, requiere disciplina, esfuerzo y un constante deseo de crecer espiritualmente. Implica orar regularmente, estudiar las Escrituras, participar en la comunidad de fe y buscar maneras de servir a los demás. Pero es en esta dedicación donde encontramos el verdadero propósito y significado de nuestras vidas. Reflexionando sobre la vida de Pablo, vemos un ejemplo de cómo vivir con una fe inquebrantable y una pasión ardiente por Cristo. A pesar de las persecuciones, los sufrimientos y las dificultades que enfrentó, Pablo nunca perdió de vista su objetivo: honrar a Dios en todo. Su vida es un testimonio del poder transformador de la fe y del impacto duradero que una vida dedicada a Cristo puede tener. Al aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas, somos desafiados a evaluar nuestras prioridades y a redirigir nuestro enfoque hacia lo que realmente importa. ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos dedicando nuestro tiempo y energía a cosas que tienen un valor eterno? ¿Estamos preparados para enfrentar la muerte con la certeza de que es una ganancia, sabiendo que nuestra fe en Jesucristo nos asegura una vida eterna en su presencia? La historia de Ezequías y las enseñanzas de Pablo nos llevan a un tema crucial y profundo: la preparación para la muerte y la vida eterna. Este es un aspecto de la fe cristiana que no solo nos invita a reflexionar sobre nuestra mortalidad, sino también sobre cómo vivimos nuestras vidas en el presente. Prepararse para la muerte implica mantener una relación cercana y continua con Dios. Esta preparación espiritual no es algo que podamos dejar para el último momento, es una práctica diaria de fe, oración y comunión con el Señor. Ezequías, en su momento de desesperación, se volvió a Dios en oración ferviente, mostrando su dependencia total de Él. De igual manera, debemos cultivar una relación íntima con Dios, buscando su guía y fortaleza en cada aspecto de nuestra vida. Esta relación se construye a través de la oración constante, el estudio de la Biblia
y la participación activa en una comunidad de fe. La preparación espiritual es esencial porque todos enfrentaremos el juicio después de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos recuerda: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta realidad nos llama a vivir con un propósito eterno en mente. No podemos predecir cuándo llegará nuestro tiempo, pero podemos estar listos espiritualmente en todo momento. La vida después de la muerte no es solo un concepto lejano. Es una certeza para los creyentes y nos motiva a vivir de acuerdo con los mandatos de Dios. Esta reflexión sobre la vida después de la muerte y el juicio nos lleva a un llamado urgente: reconciliarnos con Dios. La historia de Ezequías es un recordatorio poderoso de la gracia y misericordia de Dios. A pesar de enfrentar una sentencia de muerte, su oración sincera y su fe lo llevaron a recibir una extensión de vida y una segunda oportunidad. Este mismo Dios de gracia nos invita a todos a reconciliarnos con Él. No importa cuánto nos hayamos alejado, siempre hay una oportunidad para volver y encontrar perdón y redención. Reconciliarse con Dios significa reorganizar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Es un proceso de arrepentimiento donde reconocemos nuestras fallas y buscamos vivir de una manera que honre a Dios. Este proceso no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Nos llama a dejar atrás las viejas maneras de vivir y adoptar una nueva vida en Cristo, llena de propósito y significado. La vida eterna es la promesa que nos espera si mantenemos nuestra fe y vivimos de acuerdo a los principios de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 nos asegura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa nos da esperanza y nos motiva a perseverar en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas y dificultades. La historia de Ezequías es un poderoso testimonio de la bondad y misericordia de Dios. Hemos visto cómo, en medio de una situación desesperada, Ezequías se volvió a Dios con todo su corazón, y cómo Dios respondió a su oración con compasión y poder. A pesar de la sentencia de muerte que parecía inevitable, la fe y la devoción de Ezequías lo llevaron a experimentar un milagro que no solo prolongó su vida, sino que también reforzó su relación con Dios. Esta historia no es solo un relato antiguo, es una lección viva para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente en todo momento. La vida es incierta y nuestras circunstancias pueden cambiar en un instante, pero al igual que Ezequías, podemos encontrar esperanza y fortaleza en Dios, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y tiene el poder de transformar nuestras vidas. En este momento, quisiera invitarles a unirse en una oración final, pidiendo la guía y sanación de Dios en nuestras vidas. Oremos juntos. Dios misericordioso y amoroso, te damos gracias por la historia de Ezequías y por las lecciones que nos enseña sobre tu bondad y misericordia. Te pedimos que nos guíes en cada paso de nuestra vida, que nos des la sabiduría para buscarte en todo momento y la fortaleza para mantener nuestra fe firme, incluso en tiempos de dificultad. Señor, te pedimos sanación para aquellos que están enfermos, consuelo para los que están sufriendo y esperanza para los que se sienten desesperados. Ayúdanos a vivir una vida dedicada a ti, buscando siempre tu voluntad y honrándote en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. La invitación que nos deja la historia de Ezequías es vivir con una conciencia plena de nuestra mortalidad, pero con una esperanza inquebrantable en la resurrección y la vida eterna. Cada día es un regalo y una oportunidad para acercarnos más a Dios, para servir a los demás y para crecer espiritualmente. Al reconocer nuestra mortalidad, no vivimos con temor, sino con un propósito renovado
y una pasión por cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Recordemos que nuestra fe en Cristo nos da la seguridad de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad gloriosa en su presencia. Esta esperanza nos permite enfrentar cada desafío con valentía y nos da la paz para vivir plenamente, sabiendo que estamos en las manos de un Dios amoroso y poderoso. Así que, mientras reflexionamos sobre la historia de Ezequías, permitamos que su experiencia nos inspire a fortalecer nuestra relación con Dios. Que su testimonio nos motive a orar con fervor, a buscar la guía divina y a confiar en la misericordia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Al hacerlo, no solo estaremos preparados para enfrentar cualquier circunstancia, sino que también viviremos con la alegría y la paz que vienen de saber que somos amados y sostenidos por nuestro Creador. Vivir con conciencia de nuestra mortalidad nos ayuda a apreciar cada momento y a vivir con gratitud. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para hacer el bien, para amar a nuestro prójimo y para crecer en nuestra fe. Y con la esperanza de la resurrección, sabemos que nuestras vidas tienen un propósito eterno y que al final seremos reunidos con Cristo en gloria. Que la historia de Ezequías nos acompañe y nos inspire a vivir con propósito, fe y esperanza. Que nos ayude a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y a buscar siempre su voluntad en nuestras vidas. Y que, al hacerlo, experimentemos la plenitud de su amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre la vida de Ezequías y las lecciones espirituales que podemos aprender de su historia. Si encontraste valor en este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. De esta manera, no solo nos ayudas a seguir creando más contenido que inspire y fortalezca tu fe, sino que también te aseguras de no perderte ninguna de nuestras futuras reflexiones y enseñanzas. Además, no dudes en compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas valiosas lecciones de vida. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar difundiendo mensajes de esperanza, fe y crecimiento espiritual. No olvides activar la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video. Gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Que Dios te bendiga!